agradecimiento a los organizadores de este exitoso foro, evidentemente por la cantidad de personas que están acá. En primer lugar, quiero decir que a pesar de lo que dicen ciertos medios de comunicación, la preocupación que se da en el alto gobierno acerca de este tipo de explotación no fue generada por el presidente Santos, sino que esa preocupación tiene un punto de quiebre, que es la función de advertencia que emitió la Contraloría General de la República en septiembre de 2012. Y no olviden lo que ya comentó Edgar, y me imagino que habrán comentado otros acá, y es el principio de precaución. Si hay ciertos elementos que lleven a plantear dudas respecto a cualquier tipo de proyecto, no solamente a estos, la decisión tiene que necesariamente inclinarse hacia la protección ambiental. Así que espero dejar ahora algunos planteamientos justamente sobre información que se tiene. Bueno, unos aspectos conceptuales que voy a tocar, ya ustedes los ven allí. Bueno, en primer lugar, los acuíferos, y es no olviden que el subsuelo está lleno de agua, no olviden que las llanuras están llenas de agua. Esas aguas son aguas subterráneas, hacen parte de un ciclo, hay una interconexión entre aguas superficiales y subterráneas. Esos ciclos son de diferentes escalas en tamaño, pero también en el tiempo, y uno puede tener circulación de aguas a lo largo de miles y de millones de años, así como también por dentro de suelos y rocas puede haber circulación de aguas en los plazos de meses y años. Los objetos geológicos que permiten que el agua infiltre y que el agua penetre y fluya a través de ellos se denominan acuíferos, y esos acuíferos pueden ser por poros, como se ve aquí en la imagen, o pueden ser por fracturas. La imagen que ustedes ven ahora a la izquierda es una sección delgada, es una fotografía al microscopio de las rocas que están conformando los cerros orientales de Bogotá, y todo lo que ustedes ven en rosado puede estar lleno de algún fluido, agua por ejemplo. Entonces miren la cantidad de agua que contienen esas rocas, la cantidad de agua que pueden contener estas montañas que vemos día a día aquí en los cerros orientales. Entonces estos son acuíferos por porosidad, también hay acuíferos por fractura, pero hay otros elementos, otras rocas cuyos componentes son fragmentos muy pequeños, menos de un 16avo de milímetro, y esos tamaños se llaman limos y arcillas. Esas rocas, cuando se generan, cuando se forman en los fondos marinos, en los deltas de grandes ríos que penetran al océano, se forman bajo ciertas condiciones en donde hay mucha materia orgánica. Entonces, ¿qué es lo que se busca en un yacimiento no convencional? No son rocas que estén fracturadas. Yo mostraba y estaba hablando del agua, es lo que a mí me interesa. Agua dentro de poros, agua dentro de fracturas, pero así como está el agua puede haber otros fluidos, puede haber gas, puede haber petróleo dentro de este mismo tipo de yacimientos. Los yacimientos que están en poros o están en fracturas son los yacimientos convencionales. A esos yacimientos llegó el hidrocarburo que se generó en otro tipo de rocas, en las de grano muy fino. Esas rocas son las lutitas, o en inglés los shales. El hidrocarburo, precisamente por cuestiones de granulometría, de que las partículas son muy pequeñitas, quedó atrapado allí. Muy poco salió y se emplazó en los yacimientos convencionales. Entonces aquí tenemos, esto es con microscopio electrónico, no es con microscopio óptico. Ya estamos en otro lugar de la escala temporal, y lo que pretenden es fracturar, meterle agua a presión, creo que eso ya hablaron. Para que el agua llegue a presión por allá a profundidad se necesita meterle muchas cosas, pero particularmente aceites, es decir, es un agua por supuesto que per se está contaminada y llega a diversas profundidades, 2000, 3000, 4000 metros, y va a fracturar este tipo de rocas, y va a meter un grano de arena, que en esta escala es una cosa grandota,
y ese grano de arena va a servir de cuña para que la fractura no se cierre y se induzca ese fracturamiento que va a permitir la salida de fluidos. Entonces, las otras, esos son, digamos, rocas en las cuales los fluidos van muy lentamente o a veces casi que no se mueven, parte del fluido no se mueve. Otro tipo de rocas o las mismas también tienen fracturamiento, y el fracturamiento también induce una preferencialidad en el flujo de fluidos, de aguas, etcétera, etcétera. Entonces, voy a mostrar aquí la columna estratigráfica de algunas formaciones que tienen las capas de lutitas, de shales, que están aquí en color oscuro, y que pueden ser prospectivas como la formación Fomeque o la formación Chipaque, pero vemos que no todo, esto es en cerca Chingaza, no todo el paquete de los 780 metros son de rocas de grano fino, sino que esto tiene unas intercalaciones de rocas de grano grueso, que son las areniscas que están fracturadas. Entonces, buscan este tipo de yacimientos, pero eso tiene un tope y una base de rocas que pueden eventualmente estar fracturadas o fracturarse también por la agua a presión. Entonces, aquí tenemos, espero que se vea, paquetes de roca que tienen un fracturamiento, que tienen un comportamiento frágil. Esas son fracturas de diferentes, en todas las escalas están esas fracturas. Y otra cosa bien interesante, aquí tenemos capas de roca, aquí tenemos shales, lutitas, paquetes de lutitas, y miren la diferencial de comportamiento, espero que sea evidente, entre las fracturas de este paquete y las fracturas, por ejemplo, de este paquete. Es muy complejo, es extremadamente complejo saber sobre el fracturamiento que está aquí afuera y también allá en el subsuelo. Es algo extremadamente complejo, lo suficiente para que un tipo que es el director del grupo de investigación de medios fracturados de la Universidad de Cornell proponga que hay un comportamiento no lineal caótico, espero que exprese complejidad, para los fluidos dentro de las fracturas. Bien, entonces, ¿qué sucede? Hay unas fracturas que se inducen con esa agua que se mete allí a presión, buscando las rocas que la naturaleza no fracturó o fracturó poquito, y hay unas fracturas naturales que son las que vimos en las fotos anteriores. Entonces hay un juego luego, cuando se mete el agua a presión, entre las fracturas naturales NF y las fracturas hidráulicamente inducidas HF. Esto es allá abajo y les queda la presentación. Este es un documento de 2013 de técnicos que trabajan para el sector petrolero. En Colombia eso no es industria en general. Entonces, ¿qué dice? Para predecir la geometría más ajustada de las fracturas generadas por la inyección hidráulica se necesita predecir el resultado de cada interacción entre fracturas naturales y fracturas inducidas hidráulicamente. Ustedes se imaginan cómo sería estudiar la interacción entre lo que se induce y cada una de las fracturas naturales. Entonces, lo que quiero ir dejando acá es complejidad e incertidumbre. Y miren acá, la penetración de los fluidos entre las fracturas naturales, calculada por diferentes métodos. Y otra vez, miren la diferencia que hay en esa longitud de penetración si estamos hablando de un método o de otro. ¿Cuántas órdenes de magnitud hay? Más de uno. Vuelve y juega. Complejidad, mucha complejidad, y por lo tanto mucha incertidumbre. No es posible que nosotros pretendamos como seres humanos comprender la naturaleza y modelarla perfectamente, porque es demasiado compleja y porque además nosotros tenemos una escala de tiempo muy corta. Ellos, los del sector petrolero, lo ven, también ven la complejidad, pero la ven, digamos, como una manera de sacar más. Entender la complejidad puede ser sacar más. Cada quien ve lo que quiere. Entonces, ya habiendo hecho este barrido rápido de fracturas, ahora miremos los sismos. Los sismos son liberación de energía, hay una rotura y entonces se da esa liberación. Nosotros vivimos en un contexto parecido a este, una zona de subducción. Aquí tendríamos nuestras tres cordilleras, una central que es volcánica, pero viéndolo, digamos, un poco más
mejor planteado. Aquí tenemos la oriental, la central con sus volcanes y la occidental, y tenemos las zonas donde hay sismicidad. Y eso es pues el esquema general, es el esquema tradicional. Por aquí hay cosas prospectivas para ellos en el Valle del Magdalena. Y aquí tenemos el mapa de sismicidad en Colombia, pero resulta que también tenemos complejidades. Por ejemplo, las fallas transversales, que no están en este esquema. Está una por allá al norte y está esta, pero en general en los Andes no se trabaja o no se conceptualizan las fallas geológicas transversales. Aquí tenemos la falla de Ibagué, quizá la mejor estudiada y que se haya generado información en documento público. Ahí tienen la fuente, la referencia. Esta falla, una falla sísmicamente activa, una falla que tiene sismos históricos, una falla que ha sido muy bien estudiada y donde una empresa minera, hablando de otros temas, pretende hacer una presa para poner lodos tóxicos. Entonces, ¿qué sucede? Esta zona, pues es una zona en donde no se deben hacer ese tipo de cosas, pero volviendo al tema, de lo que yo estoy hablando es de complejidad y de desconocimiento. En ese esquema que tenemos en general en la geología de Colombia, de un sistema compresivo, etcétera, etcétera, no sé si haya geólogos acá, hablan siempre de que aquí tenemos un sistema compresivo. Bueno, cuando uno mide, no le da el sistema compresivo en todos los lugares de Colombia. Por ejemplo, en el sur de Bogotá no dan los esquemas de esfuerzo para que esto sea un sistema compresivo, sino un sistema de cizalla. Y es en los sistemas de cizalla, las fallas geológicas son transversales, se llaman fallas de rumbo, que no están bien explicadas en el modelo tectónico colombiano. Y esta, por ejemplo, la falla Algeciras, genera también una gran sismicidad histórica, y por ahí cerca entonces están haciendo la presa del Quimbo. ¿Qué recorrido tenemos histórico? En Norteamérica tenemos catálogos desde 1900, el Shake Map Atlas desde 1923. En Colombia el catálogo de sismos es desde el 73 y el catálogo de fallas activas está incompleto. Nosotros tenemos un atraso en la generación de conocimiento que tiene que ver con sismicidad. En este país no entendemos muy bien la sismogeneración. Y ahí dejo un ejemplo, el caso del sismo de Quetame. Eso ocurrió un sábado por la tarde, a las 2 de la tarde. Al final de la tarde, el Servicio Geológico Gringo ya tenía una solución teórica de esfuerzos de mecanismos focales. También lo tenía la Universidad de Harvard, el CMT, y hubo que esperar algunas semanas para que el Servicio Geológico Colombiano lo generara. Y otras cosas de sismos raros. Entonces ahora se creó un nido sísmico nuevo, en un contexto tectónico en donde los sismos nunca habían ocurrido. Bueno, resulta que casualmente hay una muy buena aproximación espacial entre los bloques de Quifa, Pirirí y Rubiales y esos sismos. Y no es solamente una coincidencia espacial, sino que la coincidencia también es temporal. Y todavía no sabemos qué está pasando, porque la señora del Servicio Geológico dijo que no era por la actividad petrolera, pero no nos ha dicho por qué es. La carga de la prueba está allá, no acá. La carga de la prueba la tiene Pacific Rubiales con una tecnología que se llama STAR. Voy a pasar por acá, porque de esto me imagino que ya se ha hablado, cómo es que se hace la cosa, y que es que van a cementar y que no nos preocupemos porque es que hay la cementación. Y además que en Estados Unidos tampoco hay preocupaciones, porque se hace un gran trabajo de cementación en donde están las aguas superficiales dulces, es decir, las aguas superficiales potables, y en el caso de ellos, esa zona de aguas subterráneas que son potables son 1000 pies de espesor. Esos son 300 y pico de metros. Bueno, vamos a ver qué pasa en Colombia. Entonces, ahora entremos en materia de los riesgos del método de fracturamiento hidráulico de yacimientos no convencionales. Entonces, en primer lugar, contarles que esto no es de pachamamertos únicamente. La GAO es la Contraloría Gringa, y la GAO genera un informe, lo pueden buscar, en 2012, y es el informe al Congreso justamente sobre yacimientos no convencionales. Discúlpenme la traducción libre, esto está en inglés. Entonces dice que la extracción de gas y petróleo, tanto convencional como no convencional, genera riesgos tanto en la salud humana como en el ambiente. Que hay riesgos a la calidad del aire, la calidad y cantidad
de agua, suelos y vida silvestre, que además típicamente, ya lo mencionó el compañero argentino, el consumo de agua es de 5 a 12 millones de galones por pozo, lo que da de 19 a 46 millones de litros. Y eso multiplicado pues por lo que él ya hizo. Entonces, es más, él tiene un dato, el compañero argentino tiene un dato un poco menor, máximo, es más que eso. Y luego cuando uno comienza a ver, pueden meterse a la página de la NH, los talleres con los expertos que trajeron, todos ellos interesados en que sí haya, vamos a ver además el caso más patético de estos expertos que trajeron. Entonces, mirando las presentaciones de los expertos y mirando lo que ellos citan, entonces uno se asusta de ver nombres como napalm. ¿Sí se acuerdan para qué era el napalm? Bueno, el napalm también lo meten allí para hacer todo este proceso, además de otras cosas que no suenan nada bien, y por ejemplo ácido clorhídrico le meten miles de litros. Más nombres, ahí queda la presentación y queda la referencia. Esto lo pueden encontrar en internet o en los talleres en la página de la NH, pero ahí comienzan a aparecer lo que los hermanos indígenas llaman los espíritus malos. Bueno, esto también es del taller de generación de conocimiento. Entonces pues que hay cloruro, sodio y hay elementos radioactivos, y lo han reconocido en el taller de expertos, y lo han reconocido la ANLA y el Ministerio de Minas y Energía, que hay elementos radioactivos que se pueden liberar. Bueno, y arsénico, por ejemplo, que es tan complicado liberar ese veneno al ambiente, y metales pesados. Bueno, eso no dijeron nada. Métanse a buscar cosas. Entonces, esto es los shales, las lutitas que están explotando allá no convencionalmente, el Marcellus en la zona de Pensilvania, y el Barnett en Texas. Entonces, bueno, cromo, cobre, níquel, zinc, plomo, cadmio, mercurio y arsénico. Eso se libera, eso se está liberando. Cuando el pozo vomita lo que se le echa y más, lo que llaman ellos las aguas de producción. Estoy de acuerdo, aguas no se producen, nosotros extraemos agua, pero producir, ni producimos petróleo, ni producimos carbón, extraemos. Entonces ya estamos viendo los elementos para hablar de amenazas sobre acuíferos. La GAO establece que la extracción extensiva de aguas para dichas operaciones puede abatir niveles freáticos, cantidad de agua, afectar manantiales, corrientes de agua superficial que se alimenten de ellos. En fin, pueden leer ahí todo lo que pasa. Cita estudios de la Universidad de Duke que establecen que si bien existe metano en las aguas de la región, las concentraciones de este gas son sustancialmente más altos en cercanías a los pozos de gas de lutitas. Entonces vuelve y juega, esto es información oficial, la GAO. Y no solamente la GAO, Antonin Grafia y otros han planteado que la cementación, todo se resuelve con la cementación, y vamos a hacer buenas prácticas de cementación, y no se preocupen porque la industria resuelve todo, porque la industria tiene mucho dinero. Bueno, entonces veamos qué pasa con la cementación de la industria. Mar adentro, en los pozos de mar adentro, el 5% de la cementación de los pozos falla el primer año, y después de 15 años la mitad de la cementación ha fallado. Entonces, ¿estamos dispuestos a que el riesgo sea del 5%? ¿Estamos dispuestos a que el riesgo sea de cuánto? ¿De cuánto es el riesgo? ¿De cuánto estamos hablando? Y además miren, la fuente de esto, ay, pucha, me quedo sin la fuente. Bueno, esa fuente es de un investigador de la Sociedad de Petróleo de Estados Unidos. Bueno, de acuerdo con, otra vez la GAO, de acuerdo con las publicaciones de estudios revisados, la migración de gases y químicos en el subsuelo pone en riesgo de contaminación las aguas y puede ocurrir como resultado de la cementación y el casing de las fallas efectuados de manera deficiente, así como por la intersección de fracturas inducidas con fracturas naturales. ¿Recuerdan? Lo de cómo saber si hay intersección o no hay intersección. Por supuesto que hay problemas con eso. La GAO lo dice, y lo dejé en inglés porque acá yo no soy muy bueno en el inglés. Las fracturas inducidas pueden crecer con el tiempo e intersectar aguas potables de acuíferos.
La fractura inducida tiene todos esos tóxicos, tiene todos esos venenos que metieron para hacer el fracturamiento. Entonces, en Estados Unidos, como vimos, y como está aquí también del documento de la GAO, la profundidad máxima de aguas subterráneas tratables para consumo humano es, ustedes pueden verlo ahí, en el Barnett, 1200 pies, 400 metros. Tenjo se surte de aguas ubicadas a 1500 metros. Entonces, aquí no es así, dice una canción de un grupo mexicano. Aquí no es así, aquí es diferente. Entonces no se preocupen que es que vamos a cementar arriba, no se preocupen que vamos a perforar y hacer estas cosas de 2000 metros para abajo, pues hoy ya en Colombia hay pozos de agua subterránea para consumo humano a 1500 metros de profundidad. ¿A cuánto tendremos que llegar dentro de 50 años por agua potable? A donde esté. Así que esto hay que pensarlo también en el para siempre que tiene este tipo de técnicas para siempre. Si se contamina el acuífero allá a 2000 metros de profundidad, se contamina para siempre. Y si dentro de 50 o 100 años tenemos que ir por agua allá, va a estar contaminado. Bueno, reportes de la industria, importantísimo. En Estados Unidos, después de 3 meses, toda la información de perforaciones ya está en manos de el Servicio Geológico de Estados Unidos. Entonces, por eso no hay que hacer tanta sísmica, porque es que allá la información sí es pública después de poco tiempo. Aquí no, aquí se guardan toda la información. Entonces hay que estar chuzando y fregando por allá y afectando comunidades con sísmica, porque resulta que la información aquí nunca fluye. La información aquí no es transparente. Entonces, vuelve y juega lo mismo. Fallan y fallan la cementación, fallan los pozos, hay fugas de metano, hay fugas de aguas, de producción, etcétera, etcétera. Y eso, en los pocos datos que han hecho el análisis, pueden meterse aquí, les dejo un vínculo interesantísimo, casi 2 horas, Anthony Ingrafia, este postdoc en medios fracturados, director del grupo de fracturas de la Universidad de Cornell, explica cosas respecto al fracturamiento hidráulico. Además, él trabajó 20 años en la industria, así que él sabe de eso, ¿no? Esa gente que se voltea es terrible. Bueno, que no hay sismos, sí hay sismos. Y puse aquí, es que el de Oklahoma del año antepasado, creo que es 2011, de 5 y pico, relacionado con hidrocarburos, no lo pude bajar, pero lo pueden buscar a ver. Pero sí hay sismos, sí hay sismos. Entonces dicen, sí, pero no se preocupen, porque es que fueron suavecitos, y bueno, no fueron tan suavecitos, pero la probabilidad de ocurrencia es muy baja. Bueno, muy baja, ¿cuánto es? Números, muy baja es ¿cuánto? Yo recuerdo ahí cuando leí esto, que la probabilidad de falla de los taludes de la mina del Tunjuelo, de acuerdo con sus asesores, era prácticamente inexistente, y 3 años después se cayó. Entonces, que nos digan muy baja cuánto es y cuánto estamos dispuestos a aceptar de riesgo en muy baja. Bueno, ustedes pueden seguir leyendo ahí las cosas de sismicidad inducida, pero si hay sismicidad que se induce, que aumenta con la eyección de fluidos. Esto, la fuente de esta es el Departamento de Energía de Estados Unidos. Entonces, esas estrellitas son sismos. Y ese campo, adivinen de qué es. Todos esos chuzones ahí seguiditos, eso no es un campo convencional. Entonces ahí ustedes pueden ver en Estados Unidos, yo pensaría, a menos que digan lo contrario, que los sismos de Puerto Gaitán son inducidos, y yo pensaría que los sismos de Puerto Gaitán tienen una asociación espacial y temporal con una práctica de los hidrocarburos. Así que aquí tendríamos eventualmente un primer caso, pero pues nadie lo ha estudiado. Aquí están en Estados Unidos los datos de la Academia Nacional de Ciencias. Sismicidad inducida en Estados Unidos, pueden ver ustedes que está bastante extendida, y que además hay magnitud de más de 7. Entonces, ¿esto de qué es?
microsismicidades, que es menos de 1, a veces incluso es negativo. No es cierto. No es cierto. Entonces, pozos de inyección, ¿les suena? Miren la reglamentación para no convencionales y entonces recuerden todo este tema de que es que no vamos a contaminar el agua superficial porque vamos a reinyectar. Entonces, esto de pozos de inyección de aguas subterráneas, pues es lo que nos están proponiendo como la gran medida ambiental. Voy a pasar rápido, ahí les queda la información de todos estos problemas de sismicidad inducida, de los cuales Estados Unidos ya tiene datos, pero también tiene datos, por ejemplo, para saber si el arsénico está generado en relación con este sector y con estas prácticas o no. Concentraciones de arsénico en aguas subterráneas en el norte de Pensilvania, y ustedes pueden ver que ya hay esa información. Nosotros no tenemos esa información. Distribución de metano termogénico, metano natural, la tienen, nosotros no tenemos esa información. Esto se llama línea base. Y si no hay línea base, incluso para la industria, es un problema porque les podemos luego echar la culpa si hay arsénico. Entonces mejor generemos información antes de tomar decisiones. Miren, los estudios hidrogeológicos, escala menor de 1/25.000 de cierto detalle aquí, escalas poco detalladas por aquí. Pero no hay estudios de hidrogeología en Colombia. Es muy poco lo que hay. Muy poco lo que hay. Deficiencia en el conocimiento. Los gringos ya saben o ya tienen su información sobre dónde es que en Colombia hay de estos yacimientos no convencionales prospectivos. Las formaciones se llaman la Luna Tablazo, Gachetá, que es el mismo Chipaque de por aquí, la Luna Capacho, ahí están toda esta información, ya la tienen espacializada. Entonces uno de los prospectos es el Valle Medio del Magdalena, y haciendo un ejercicio muy rápido de georreferenciación, entonces miren todos esos cuerpos de agua, si los ven, todos esos humedales que están saliendo ahí. Eso es lo más prospectivo, digamos, en el corto plazo de no convencionales. Bueno, es una zona de humedales. Es una zona de humedales. Aquí vemos lo otro prospectivo, llanos, y en llanos hay una cantidad de fallitas geológicas que son de tipo normal, y lo que están diciendo los de Cuadrilla con los sismos que sucedieron por allá en Gran Bretaña es que esos sismos se relacionan con actividad petrolera que se hizo en zonas de fallas normales. Yo al menos me preocuparía, pero al parecer eso no preocupó ni a estos expertos internacionales ni tampoco a los nacionales que estuvieron allí. Esto es público, está en la página de la ANH, lo que está en cursiva es de los talleres de conocimiento. Entonces, los muelamientos permiten saber la dirección y qué tanto las fracturas van a proyectarse tanto horizontal como verticalmente. No es cierto, no es cierto. Ustedes ya vieron que es extremadamente complejo y que lo que pueden es acercarse a, pero no permiten saber. Esto no es cierto. Por lo general las fracturas pueden proyectarse hasta 100 o máximo 300 metros por encima de la fractura. No es cierto. Hay datos de los estudios de 2013 que muestran que hay la probabilidad de que se proyecten aún más. Entonces, después de todas estas incertidumbres que han planteado incluso técnicos de ese sector, pues a uno le extraña que los grandes técnicos que trajeron acá digan que no hay problemas y que todo se puede modelar. Y claro, si yo modelo y sé, además sé, entonces no hay ningún problema. Las fugas de metano asociadas a la contaminación de acuíferos por fracturamiento son excepcionales y en todos los casos se documentó que la causa era la pérdida de integridad del pozo. No es lo que dice la GAO. No es esto lo que dice la GAO. Dice que esta es una de las causas, pero otra causa es que las fracturas que se indujeron interceptaron las fracturas naturales y por ahí también salió metal. Así que esto o no es cierto o tienen que corregir a la GAO y decirle a la GAO, la Contraloría gringa, que está diciendo mentiras. Ahí está lo que dice la GAO ahí abajo. Bueno, lo otro del taller, entonces, pues fotos muy bonitas de Colorado. Trajeron al señor que hizo la reglamentación ambiental de Colorado, David Neslin. Entonces él habla de desarrollo sostenible cuando se saca un objeto geológico como el agua subterránea. No se puede hablar de sostenibilidad, hay agotabilidad. Si fuera sostenible no pagarían regalías.
Bueno, otra vez, aquí no es así. Creo que es evidente para cualquiera que es diferente Colombia. Este es el pozo de exploración que a Ecopetrol le tocó quitar en el territorio ancestral Ugua. Es bien diferente, ¿cierto? Es bien verdecito. En cambio eso no es igual. No nos pueden venir a comparar, ni nos pueden traer un experto ambiental de allá. No es aceptable. Aquí no es así. Esto es de la presentación del señor Neidlin. Aquí no es así. Esto es en el Magdalena Medio. Aquí no es así. Y el señor Neidlin dice, bueno, en su primera diapositiva dice que hay 47.000 pozos en Colorado. Y luego, unas 10 diapositivas adelante, lo pueden ver, dice que se han hecho cerca de 17.000 inspecciones. O sea que les faltaron 30.000. Este fue el experto que hizo toda la reglamentación. Ahí está, 47.000 activos. Y fueron a visitar 17.000 en 2010. Así que no solamente aquí se cuecen habas con autoridades ambientales. Entonces, primer punto, los términos de referencia que están propuestos son solo para la exploración. ¿Y la explotación qué? Segundo punto, la escala que piden, 1.25.000 o mayor para todas estas cosas de aguas subterráneas, de geología, etcétera, etcétera. En 1.25.000 cada centímetro en el plano representa 250 metros. Una capa acuífera de 100 metros de espesor se representa de 4 milímetros de ancho. O sea que una capa acuífera de 10 metros, que puede ser importante para una comunidad, se representa en 0,4 milímetros, es decir, no se ve. La escala es fundamental, esa escala no sirve. Esa escala no cumple con el principio de precaución. Y hablando del principio de precaución, entonces aquí les cuento que el agua que ustedes se toman viene de aquí. Chuza, el embalse en Chingaza. No convencionales. Este bloque de no convencionales, a menos de 2 kilómetros del embalse de Chuza, y pozos ya que se hicieron de exploración para no convencionales ubicados en esos bloques. Entonces esto como que no suena bien y no se ve bien. Y termino con dos cositas. Uno, la platica. Hidrocarburos, de acuerdo con los estudios de Rudas, de cada 100 pesos que recibimos, dejamos de recibir o devolvemos 118. Y ahora además nos están diciendo que si nosotros no permitimos esto, entonces no hay paz. Así que nos están graduando los del alto gobierno de enemigos de la paz. Creo que eso es inaceptable. Al parecer hay bastante de dónde trabajarle a tener más ingresos, y es replanteando política y regalías. Y además esto se vuelve peor con no convencionales, porque las regalías de no convencionales son menores. Donde hay más riesgo ambiental, más riesgo social, entonces las regalías van a ser menores. Así ya está planteado. Segundo, miremos el petróleo como generador de inequidad. Por sector económico, un trabajo detalladísimo de Guillermo Rudas, lo pueden encontrar en el libro Minería en Colombia, en el volumen 2 de la Contraloría General de la República. Aquí está la fuente, eso está en la página de Colombia.medio, lo pueden descargar gratuito. Entonces, por sector económico, el sector agropecuario, por cada 100 pesos de excedente bruto de explotación, le pagan a sus trabajadores entre 600 y 930 pesos. El petróleo a sus trabajadores por cada 100 pesos le paga entre 8 y 16 pesos. Eso se llama inequidad. Y apostarle a minería y a petróleo significa generar aún más inequidad, agrandar la inequidad en un país que es uno de los más inequitativos del mundo. Segundo punto, que los municipios petroleros son paradisíacos y que los datos de indicadores socioeconómicos son maravillosos. Revisen y se van a dar cuenta que eso no es cierto. Otra vez, Guillermo Rudas, la paradoja de la minería y el desarrollo, ahí pueden revisar esto. Y termino. Está en cursivas de los talleres con expertos. No hay afán, pero sí se recomienda empezar y no esperar a tener una reglamentación ideal. Inaceptable. Se debe tener en cuenta no pecar, entre comillas, así está, por hacer las cosas muy rápido, pero tampoco muy despacio. Las moratorias se identifican con procesos que han pecado por ser muy lentos. Y termino diciendo, ¿quién vino? Entonces, ese título allá está mal. Este título tiene que ver con la ética. Y es que hay unos señores, entre otros, uno que se llama
Deutsch, o Deutsch, y el otro que se llama Mark Zoback, que ya se sabe que tienen vínculos con el sector petrolero, y fueron unos de los que vinieron aquí como expertos. Aquí están Deutsch, del Massachusetts Institute of Technology, y Zoback, de Stanford, y vienen como académicos. Muchas gracias.